Saludos en Cristo y bienvenidos a este canal de Macabeo. Denunciamos porque estamos siendo perseguidos, atacados desde las filas de la Iglesia y lo único que queremos es ser fieles y guardar todo lo que siempre se predicó y no aceptar las novedades. Hoy, desde hace 60 años, Judas está de moda, se intenta poco a poco lavar su cara. Y como he dicho otras veces, los años 60 y hoy ha sido como un concierto. Empiezas con la canción fuerte para dejar a todo el mundo impresionado, luego pasa el tiempo, la gente se cansa y al final del concierto te guardas los grandes temazos o incluso puede que repitas el tema con el que abriste el concierto para, digamos, subir los ánimos y acabar con un colofón final. Estamos en ese colofón final y no puede ser que Judas falte a la fiesta. Como ya los teólogos modernistas lo reivindicaron, pues ahora tenemos también que desde el Observatorio Romano se reivindica la figura de Judas, que durante estos 60 años ha sido reivindicada poco a poco también en la cultura popular, salida incluso financiada desde dentro de la Iglesia, como vemos en la película de Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli, donde pues Judas aparece como alguien bueno, que tiene intenciones loables, pero que le sale todo mal, ¿no? El Evangelio es claro y nos lo deja muy simplemente explicado. Es decir, cuando nuestro Señor dice uno de vosotros es un demonio, y dice, no he perdido a ninguno de los que me diste, excepto a uno, el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. El hijo de perdición es un término que comparten Judas y el anticristo, quizás diciéndonos, el Señor avisándonos de cómo iba a ser el anticristo, parecido a Judas, uno de dentro que pierde la fe y acaba traicionando al Señor. Entonces, esa reivindicación hay que dejarla en su sitio. La escritura nos dice que Judas es alguien malo. En la unción en Betania, Judas protesta un poco al estilo comunista, eso debería ser dado a los pobres. Pero al final, ¿qué pasa con eso? No es por los pobres y no es por otra cosa que por avaricia. Es malo, es avaro, ladrón. Eso es lo que nos dice la escritura. Y eso es palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede con eso? No es que nosotros seamos buenos y Judas malo. Todos somos malos. Cuando el joven rico, ¿no?, le dice el Señor, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno. Vosotros que sois malos sabéis dar lo bueno a vuestros hijos. Pero Judas, somos todos malos porque tenemos una inclinación hacia el pecado, nuestra naturaleza herida, pero podemos luchar contra eso. Judas no luchaba. Por lo que nos dice, era alguien que estaba vendido y al final Satanás acabó entrando en él en la última cena cuando pega ese bocado. También es alguien que come del mismo plato de nuestro Señor en la última cena, que nos da, es una imagen que nos muestra su cercanía, es un hecho histórico que nos muestra su cercanía, pero también quizás una falta de respeto casi litúrgico, porque está comiendo un plato que quizás estaba reservado solo para Dios. Quizás está metiendo la mano donde no le toca, en lo santo, y ahí hay un signo. El plato del Señor es solo para el Señor, porque Él es Dios, es el Maestro. Sin embargo, Judas mete la mano dentro, donde no le toca. Esta es tu hora, Judas, la hora y el poder de las tinieblas. Si se está reivindicando a Judas ahora, ya sabéis qué hora es, la hora y el poder de las tinieblas. Y es así. Entonces, el Observatorio Romano ha estado reivindicando pues a Judas Iscariote, pero claro, vamos a ver, no es solo el Observatorio Romano, es que esto se hace desde los años 60, los años del concilio, donde pues tenían a Judas Iscariote ya como alguien a poner en relieve, ¿no? Vamos a ver aquí lo que han puesto en el Observatorio Romano, pero, vamos, creo que está muy, muy claro. Aquí lo tenemos. Dice, ahora es el órgano oficial del Vaticano, el Observatorio Romano, el que vuelve la carga con Judas. Dice, nuestro hermano Judas, escrito por el padre Simone Calefi con la evidente intención de sacarle del infierno, donde lo habría colocado la tradición de la Iglesia de autores como San Agustín o Santo Tomás de Aquino, entre otros. Dice, ¿qué puede ser más desesperante que no aceptar ser perdonado y por lo tanto amado por la persona más querida? Sin embargo, ¿quién puede estar seguro de la perdición eterna de Judas? No sé, la escritura lo llama hijo de perdición, pero bueno, también se lo llama el anticristo y sabemos que acabará en el infierno. ¿Quién puede estar seguro? ¿Qué pudo haber, escribe Calefi, que añade, qué pudo haber pasado por su corazón al final? ¿Qué pensamiento final? ¿Qué llanto?
Una cosa es cierta, Jesús, que es infinitamente misericordioso, ofreció su vida por cada hombre, y por tanto también por los más desdichados, desesperados, culpables y sus amigos. Entrar en el corazón de una persona es arduo, y mucho menos entender los motivos y comportamientos de los demás cuando a veces ni siquiera podemos entender los mismos nuestros. Esto está inspirado por una homilía del Jueves Santo del año 58 de Primo Mazzolari, que nos argumentaba que Judas no estaba en el infierno y trataba de despertar a los católicos cierta compasión por Judas. Como veis, esto viene de antes, del concilio incluso, pero el concilio es la eclosión y la estampa en papel de lo que ya venía pasando antes. Argumentar en contra de la condena de Judas al infierno ha sido un tema habitual en las misivas teológicas postconciliares. La famosa tesis fue propuesta por Hans Urs von Balthasar, o sea, el rey mago del modernismo. Tenemos a Melchor, Gaspar y Baltasar, los reyes magos, pues tenemos al anti-Baltasar, que es Hans Urs von Balthasar, uno de los modernistas del Concilio Vaticano II, y antes y después. Dice Baltasar, ¿nos atrevemos a esperar a que todos los hombres se salven? Francisco también ha hecho comentarios similares a los de Calefi cuando en la Semana Santa del 2020 afirmó que no sabía dónde estaba Judas. ¿Cómo terminó Judas? No sé. Pero bueno, la escritura lo dice. Judas, quizás un buen chico, con buenas intenciones, termina siendo un traidor hasta el punto de ir al mercado a vender. Pero Cristo nunca llama personalmente a Judas traidor, más bien lo llama amigo y lo besa. Vamos a ver. Lo llama hijo de perdición. Lo llama demonio. Y por supuesto que su amor es infinito. Por eso le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero el otro también, ¿lo ven como esto es modernismo? Recortar la escritura. Dice, lo llama amigo y lo besa. Nunca lo llama personalmente traidor. Bueno, pero lo llama hijo de perdición. Lo llama demonio. ¿Cómo es esto entonces? No sé, vamos a ver. Dice, no lo llama traidor, solo dice que más le valdría no haber nacido. Algo bastante extraño decir a alguien que es destinado a la eterna bienaventuranza. En fin, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Pero esto no se sostiene. No se sostiene. Y el historial es largo, no acaba ahí. Ahí tienen el cuadro, ¿no? Dice, el escándalo de la misericordia, con ese cuadro de nuestro Señor Jesucristo desnudo en los infiernos, como cogiendo, acariciando a Judas. Este cuadro lo tiene Francisco, creo que en su despacho, si no tengo mal, y bueno, pues el escándalo de la misericordia. Tú fíjate lo que dice nuestro Señor de los escándalos. Los escándalos son inevitables, pero hay de los que traen los escándalos. Pues al final esto acaba siendo un escándalo. ¿Por qué? Porque esto abre la puerta a que, bueno, algo que se expresa también en la teología, que por eso es tan importante la teología, y lo van a ver enseguida, con una noticia que se ha dado estos días, y es la próxima canonización de Henry de Lubac, uno de los teólogos modernistas de antes del Concilio Vaticano II, que en el Concilio Vaticano II tuvo su gran influencia y que había sido condenado por la Iglesia. Pero claro, Juan XXIII llegó, lo descondenó y lo invitó al Concilio Vaticano II. Dice de Lubac, en este artículo del Miles Christi, el blog, dice, de Lubac estudió con simpatía y defendió constantemente a un autor que procuraba tender puentes entre la fe y la ciencia, Teilhard de Chardin. Teilhard brinda a de Lubac la ocasión de ahondar en la dimensión cósmica del cristianismo. Ahora bien, Teilhard fue condenado desde 1926 bajo el pontificado de Pío XI hasta el 63 con Roncalibor Papa, es decir, hasta un año antes de comenzado el concilio. Más aún, la última condena se verificó precisamente cuando de Lubac ejercía de perito conciliar en virtud del nombramiento de Juan XXIII. Recuérdese que de Lubac se fundaba en las teorías de Teilhard, que habían sido condenadas por el Santo Oficio, cuyo prefecto era el propio pontífice. Aquí se hace patente la contradicción, la ruptura que media entre, por un lado, un canon infalible del Concilio Vaticano I, San Pío X y Pío XII, y por el otro, el Concilio Vaticano II. Toma ya. Por eso te digo que es una fiesta parece que el Concilio Vaticano II es una fiesta de Judas. De Judases,
de varios Judas que venían ya por ahí desde antes del concilio. Pero en el Concilio Vaticano II se juntan todos y dicen, vamos a hacer documentos, y aquí esto que se lo crea todo el mundo. Ahora dice, en efecto, el error principal de Lubac estriba en la confusión entre el orden natural y el sobrenatural. Esto es muy importante, según la cual la gracia se le debe a la naturaleza humana, un error que había sido ya condenado dogmática e infaliblemente durante unos 1500 años seguidos. Lo fue como naturalismo pelagiano por el Concilio de Cartago en el año 418 y también por el Concilio II de Orange en el 529. Como falsa concepción protestante de la justificación por el Concilio de Trento y luego como modernismo por San Pío X en la cíclica Pascendi, diciendo se trata del viejo error que le concede a la naturaleza humana un como derecho al orden sobrenatural. Por eso el Concilio Vaticano I declaró, si alguno dijere que el hombre no puede ser levantado por Dios a un conocimiento y perfección sobrenaturales, sino que por sí mismo, mediante un progreso continuado, puede al fin y debe llegar a la posesión de toda la verdad y de todo bien, sea anatema. Dicho error fue condenado finalmente como neomodernismo por Pío XII. En efecto, escribe el Papa lo siguiente refiriéndose implícitamente a de Lubac. Algunos deforman la verdadera noción de la gratitud del orden sobrenatural cuando pretenden que Dios no puede crear seres inteligentes sin ordenarlos y llamarlos a la visión beatífica. De Lubac, pues, repitió tal error que había sido anatemizado infaliblemente desde el 418 hasta 1870 por varios concilios dogmáticos, el último de los cuales fue el Vaticano I, y lo que es más, hizo de él su caballo de batalla a pesar de que Pío XII lo había vuelto a condenar en 1950, solo 10 años antes de su, entre comillas, rehabilitación. Dice el cardenal Pietro Parente en la década de los 50, se manifiesta en estos últimos tiempos la tendencia de algunos teólogos a hacer de lo sobrenatural un desarrollo necesario de la naturaleza. Aquí hago un paréntesis yo, para que lo entendáis, sería como una especie de evolución, ¿vale? Como lo que dicen, que Cristo era una persona normal, que de repente en la evolución del ser humano tuvo una especie de salto evolutivo, como el primer ejemplar de la especie humana que trasciende al siguiente paso de la evolución. Y entonces se dio cuenta que era Dios. Y eso no es así, eso no es la fe, ¿vale? Pues esto sería algo así. Pero esto influyó en Juan Pablo II, ¿eh? Y en Benedicto XVI. El padre Benedicto XVI, pues gracias a Dios, poco a poco se iba apartando de estas cosas, pero ya a lo último de su vida parece ser. Pero esto ha tenido una influencia bestial y mucha gente se lo ha tragado y lo apoya. Y no, es que no es así, lo siento mucho. Dice el cardenal, Pío XII identifica y deplora la tendencia en la encíclica Humani Generis de 1950. Este error lo había vuelto a sostener Maurice Blondel en el 1893, después del Vaticano II. De Lubac lo asumió ya en el 41 y lo dio al público en el 46. De ahí que fuera una opinión difundida la de que el texto de la Humani Generis se dirigía contra de Lubac y sus amigos, de Danielou, Congar, Chenu y Ranner, amigos de Ratzinger, ojo, además de contra Teilhard de Chardin. Según el cardenal Josep Siri, de Lubac afirmaba que el orden sobrenatural está implicado necesariamente en el natural. De este concepto se sigue necesariamente que el don del orden sobrenatural no es gratuito, sino que se le debe a la naturaleza. Entonces, una vez excluida la gratuidad del orden sobrenatural, la naturaleza se identifica con lo sobrenatural por el mero hecho de existir. No sé si se entiende todo esto, es muy importante y si no lo entienden deberían estudiar algo de teología. Yo intento hacerlo, aunque soy muy mal estudiante. Pues como ven aquí, esto es un ejemplo de un Judas promocionado. Un Judas que se le ha condenado y lo quieren sacar. Y eso es precisamente lo que pone en el cuadro ese de Francisco, lo que están haciendo ahora con Judas Iscariote, es decir, que todos los que han hecho mal y, por supuesto, tienen una condena o la tradición anterior les señala, para arriba, rehabilitados, santificados, etc. Mientras los que queremos coger antes de que las cosas empezaran a contradecirse, cosa imposible porque la doctrina es de Dios, que es perfecto y no de los hombres, a eso sí que nos persiguen. Y eso sí que vale la pena condenarlos al anatema, o como dicen algunos, en el infierno, donde ¡pluf!, desaparecen. En fin. La hora y el poder de las tinieblas, la hora de Judas, la hora de los Judases, la hora de los hijos de perdición. Como yo digo, yo estoy bastante seguro de que estamos en el tiempo del anticristo. ¿Quién es? Tengo sospechas. ¿Lo sé a ciencia cierta? No lo sé. Pero de que estamos en la época, sí. Que ya ha pasado la gran apostasía. Que esto es, igual que vivimos en la época postcristiana, vivimos en la época postapostasía. Porque ya hemos pasado las 3 señales. Estamos en la última.
necesarias, según el Concilio de Trento, recogiendo la tradición de la Iglesia, para saber que Cristo está cerca. El Evangelio se ha predicado a todo el mundo, que venga la gran apostasía. Estos teólogos que acabo de mostrar son los Judas de la gran apostasía y que aparezca el anticristo. Estamos en la época del anticristo de una manera muy sencilla. Anticristo, ánomos, se le describe como el ánomos, el hombre sin ley divina, que hemos visto cómo estos teólogos la destrozan, pero también sin ley natural. Y vemos como todas las políticas y todo lo que se promociona dentro de la Iglesia hoy en día, véase James Martin y acólitos, hasta Roma también, Bergoglio, todos, es la tergiversación hasta su destrucción práctica también del orden natural. Es la época del ánomos, sin ley. Estamos sin ley divina y sin ley natural. Por supuesto, el que quiera aferrarse y seguir siendo fiel puede hacerlo, porque esas leyes son inmutables y no pasan nunca. Pero para el mundo son cosas del pasado, fake news, como dicen algunos quisuteos.